su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Aquí seguramente pueden surgir varias dudas o preguntas, ¿vale? Entonces, realmente la palabra que está utilizando, que nadie los haga cautivos, ¿sí? Porque en el momento en el que nosotros empezamos a seguir una doctrina que no está basada en Cristo, que no tiene su raíz en Cristo, en la verdad, en otras palabras, nos estamos volviendo esclavos de esas mentiras, de una manera o de otra, ¿vale? Ya sea a un nivel más grave, teológico o práctico, ¿sí? Si creemos una mentira a nivel práctico acerca de lo que tenemos que hacer o cómo deberíamos comportarnos y la aplicamos, nos volveremos esclavos pues de esa mentira y que a la larga pues no dará buenos resultados, ¿verdad? Lo mismo sucede con las cosas teóricas, ¿no? Que no tenemos que ser cautivados por ideas falsas que no estén basadas en la verdad. Seguramente esto os haga recordar Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, donde dice que muchos judíos creyeron en él, ¿no? En Jesús, y Jesús les respondió a estos judíos, les dice: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Otra vez la idea de permanecer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Muy interesante. Y ellos le dicen, no, pues, ¿cómo que seremos libres que nunca hemos sido esclavos de nadie? Y entonces él les habla del pecado, ¿no? Que el que hace pecado, el que practica el pecado, es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el hijo sí. Y dice, si el hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y entonces, ¿qué importancia y qué relación hay entre ese pasaje y entre lo que estamos leyendo aquí, verdad? Miren, que nadie los haga esclavos, cautivos, ¿vale? En este caso no necesariamente del pecado, una práctica de infracciones morales, ¿no? Pero de mentiras, ¿sí? Porque el diablo es un maestro de mentiras, es el padre de mentira, lo llama Jesús. Dice que nadie los haga cautivos, ¿sí? En el momento en el que sucumbes a una mentira te vuelves cautivo por medio de su filosofía, ¿no? Aquí te trae su filosofía. Y aquí, ¿qué es lo que quiero remarcar? Es una de las pocas veces que aparece la palabra filosofía en todo el Nuevo Testamento y uno dice, ¿qué pasa? ¿Que la filosofía es una disciplina condenada por la Biblia? Bueno, de hecho no, porque muchos primeros cristianos eran filósofos. En el siglo II, Justino Mártir, uno de los padres de la iglesia más destacados, algunos lo llaman Justino el filósofo, ¿no? Y él utilizaba la filosofía que él conocía para el beneficio, el progreso y la defensa del cristianismo, ¿no? Ahora, lo importante, yo diría aquí, es lo siguiente. Hay una diferencia entre el uso de la lógica, ¿vale? Para analizar los argumentos de si algo es verdadero o falso, de si es coherente, de si es incoherente. Eso, hoy en día lo llamamos filosofía, un análisis lógico, etcétera, etcétera, análisis filosófico. Pero hay otra cosa que son las filosofías, ¿vale? Y esto estamos hablando de ser seguidor de la filosofía de Aristóteles, ser seguidor de la filosofía de los hedonistas, ser seguidor de esta o aquella escuela. Y en ese caso en concreto estamos hablando de esa forma de, por decirlo de alguna manera, filosofía, ¿sí? Esa sabiduría o esa gnosis, en ese caso más bien que ellos buscaban los gnósticos, y que era una filosofía, ¿vale? Que eran vanas sutilezas, porque claro, ellos decían, nosotros poseemos unos conocimientos misteriosos, secretos, que solo en nuestros círculos, el que es iniciado en ese grupo de gnósticos, ese es el que posee ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, hay que interpretar esto en su contexto y entender que él no está hablando en un sentido genérico acerca del estudio de la filosofía como disciplina, está hablando del gnosticismo y de las filosofías humanas infundadas en Cristo, en la verdad, en la revelación de Dios, ¿vale?
Entonces, que nadie los haga cautivos por medio de filosofías o filosofía y vanas sutilezas, que son esas las que he nombrado. Y fijaos qué interesante, según la tradición de los hombres, ¿sí? Los hombres son los que crean tradiciones, crean mentiras, crean diferentes mitos y pues lo pasan de un uno al otro como si fuesen verdad. Nuestra fe está edificada en Jesucristo resucitado, en un hecho histórico que sabemos que ha sucedido y cambió las vidas de los apóstoles. En cambio, estos son ideas que son vanas, o sea, son especulativas como mínimo, ¿vale? Entonces, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, o los rudimentos, ¿no? Del mundo. ¿Qué es eso de los principios elementales del mundo? Por favor, uno diría, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Esto no lo entiendo, ¿no? Y yo tampoco lo entendía. Y conforme a los principios elementales del mundo, bueno, pues algo muy interesante es que parece que la idea de los principios elementales del mundo está muy asociada con la superstición y está muy asociada con ese culto a los ángeles, el cual está mencionado en ese capítulo y el cual vimos en el contexto de la introducción de a la carta, que estábamos diciendo que ellos en Colosas, en el Valle del Lico, seguramente tenían esa tendencia al culto a los ángeles, entendidos como mediadores entre el Dios puro, trascendente, inalcanzable, que no era el Dios de la Biblia, para los gnósticos por lo menos, y entre los seres humanos encarcelados en cuerpos materiales y la materia era mala. Entonces era necesario utilizar intermediarios para llegar ahí. Entonces, y toda esa idea de un culto, de una adoración a los ángeles, de un temor frente a los ángeles, frente a esos principios elementales del mundo, eso es contra lo que Pablo aquí está escribiendo y contra lo que está peleando, ¿no? De que ellos no tenían que seguir ninguna filosofía, ninguna forma de especulación, conocimiento, decirlo de alguna manera, según la tradición de los hombres, según esas ideas gnósticas, angélicas, supersticiosas, infundadas en la escritura, infundadas en la verdad, y por eso termina diciendo, y no según Cristo. ¿Vale? Entonces ahí tenemos todo ese conjunto de cosas que es donde Pablo realmente entra. Vamos ahora a atacar, a diseccionar toda esa mentira que está golpeando a la puerta de los colosenses, ¿no? Miren que nadie los haga cautivos, ¿vale? Ese es el llamamiento principal aquí, ¿no? Entonces, por eso decimos libertad en Cristo en nuestro título, ¿no? Y la solución, ¿cuál es? Bueno, pues como habíamos visto en la sesión anterior, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, de la inteligencia. En Él está, Él es el Logos, Él es la razón creadora del universo. ¿Qué más necesitamos si lo tenemos a Él directamente? Y partiendo de ese pensamiento, mirad lo que dice el siguiente texto. Bueno, lo leemos los dos. Bueno, leemos el primero, ¿no? El 9. Porque toda la plenitud, o sea, es decir, y no según Cristo, porque toda la plenitud, es decir, dejaos de esas ideas tontas, infundadas, falsas, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, en Cristo, ¿no? Y eso es tremendamente fuerte lo que está diciendo aquí, porque está diciendo, en otro, como dice la Biblia textual, que toda la plenitud de la naturaleza divina habita o reside corporalmente, ¿sí? Está localizada corporalmente, localizada en la persona de Jesucristo. Y esto es súper interesante, porque claro, imaginaos con lo que os acababa de describir, ellos creen, bueno, los gnósticos, que hay un Dios trascendente, puro, que está allí y que no tiene nada que ver con la creación del mundo material. Después están un montón de mediadores angélicos, seres espirituales, eones o como lo llamen, de diferentes maneras. Y lo curioso es que, claro, ese Dios era inalcanzable para seres que estaban ahora, fijaos, ¿no?
Lo que Pablo está diciendo de que todo eso es mentira, y a propósito de ello ya citó el himno en el capítulo 1, mostrándonos quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y mostrándonos que él mismo es la imagen del Dios invisible. O sea, que ellos no han puesto su fe en una divinidad más de las griegas o del politeísmo, sino que ellos realmente se estaban relacionando con Dios mismo a través de la persona de Cristo, quien es la expresión exacta, el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, porque toda la plenitud, ¿no? Y esto viene a colación de todo lo anteriormente dicho. Si en él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ya, porque toda la plenitud de la naturaleza divina, de la deidad, reside corporalmente en él. Y mira, y cómo les anima. Y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Qué tremendo lo que está diciendo aquí. O sea, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en él y vosotros estáis completos en él, como dice la Reina Valera. Vosotros estáis completos en él. Es decir, todo lo que tratáis o todo lo que os tratan de decir que tenéis que buscar, que necesitáis adoración a ángeles, todas esas ideas del misticismo, del gnosticismo, del ascetismo, de calendarios y fechas y todo esto, no es nada, son sombras, como vamos a ver más adelante, porque la realidad es Cristo. Ustedes han sido hechos completos en Él. Ya estáis con Dios. No necesitáis mediadores, no necesitáis intercesores, ¿vale? Y qué interesante que esto viene a colación ya no solamente de herejías antiguas, no solamente viene a colación de herejías modernas, sino de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene esto? Fijaos, ¿no? Mirad, me gustaría leeros algo de lo que dice aquí, ¿no? Bueno, primero comentar lo que se cita de Spurgeon, Carlos Spurgeon, dice que somos completos sin la ayuda de ceremonias judías. En segundo lugar, completos sin ayuda de la filosofía, en el sentido del que he descrito. 3, completos sin los inventos de la superstición. Y 4, completos sin méritos humanos. Qué bueno, ¿no? Como había explicado, los principios elementales, los poderes espirituales o normas también, como veremos en el versículo 20, ¿vale? Y lo que acabo de explicaros, sí, que ustedes han sido hechos completos en él, ¿vale? No sé si lo tengo más adelante. Vale, no, pues nada. Disculpad. Ya. Y ustedes han sido hechos completos en él, como acabo de explicar con el comentario de Carlos Spurgeon, ¿no? Ustedes han sido hechos completos en él. Lo tenemos todo, todos los recursos para la vida y la piedad. Conocemos a Dios de manera directa, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, ¿quién viene a contarnos qué? ¿Verdad? Ya me acuerdo, ¿no? Lo que os iba a decir. Fijaos, la Iglesia romana, ¿no? Viene a decirnos, incluso hay católicos, ¿no? Romanos que dicen, a mí ni siquiera se me ocurriría nunca acercarme y pedirle cosas a Dios directamente o a Jesucristo, porque se percibe como alguien lejano que está ahí sentado en el trono, como una especie de ese Pantocrátor, como se lo representaban los iconos, y ahí está, es un Dios que juzga, que es lejano, que está ahí en el trono, y solo se lo deja allí. Pero como en un solo pasaje de la Biblia, María le pidió que hiciera lo del vino en las bodas de Caná, entonces tenemos que convertir eso en una doctrina y a utilizar a María, la Virgen, como una intercesora ahora que está ya en el más allá. Por favor. Y esas son las excusas y que se utilizan para establecer esas doctrinas. O decir, mira, es que a lo mejor Él no nos va a escuchar, a lo mejor Dios no va a conceder nuestras peticiones.
Necesitamos a María y necesitamos a otros santos, a otros creyentes, héroes del pasado que van a estar intercediendo por nosotros. Esto no ha salido de la Biblia y esto está en directa contradicción con lo que estamos leyendo aquí en la carta a los Colosenses, ¿verdad? Fijaos, ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. O sea, vosotros estáis en Él y en Él habita toda la plenitud de la deidad. Estáis unidos a Dios. Sois participantes de la naturaleza moral divina. Y sois sus hijos. ¿Qué más queréis, no? Y a mí me gusta a veces pensar en Romanos capítulo 8, donde Pablo dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Y justamente habla allí acerca del rol de Cristo como intercesor a la diestra del Padre. Esto es muy interesante, porque curiosamente, las veces que aparece la palabra mediador e intercesor, yo lo estuve mirando en la Biblia, siempre van referidas o a Cristo o al Espíritu Santo. O sea, no hay ninguna mención en todo el Nuevo Testamento acerca de algún intercesor alternativo o algún mediador alternativo con Dios o un submediador entre los hombres y Cristo. No existe. Y ese es el punto principal de lo que se está tratando de decir aquí. Evitar el uso de secretarios con Dios. A mi padre le gusta decir que yo no creo en los secretarios, ¿no? Es decir, Dios no necesita secretarios. Tenemos acceso directo, como dice la carta a los Hebreos, al lugar santísimo por medio de Jesucristo, por medio de su carne, por ese velo que ha sido abierto una vez. Cuando Cristo murió, tenemos acceso al lugar santísimo a través de él. ¿Y quién puede estar más interesado en nosotros que aquel que entregó su vida por nosotros? Para mí, desde mi punto de vista, es una blasfemia y es un insulto acudir a otras personas como si fuesen mediadores o intercesores. Es una blasfemia por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, por lo que significa su obra de la cruz y por lo que estamos leyendo aquí, ¿vale? Y por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios y filtrar las tradiciones de los hombres, como dice aquí también, ¿no, Pablo? Las tradiciones de los hombres a través de la lente de la Sagrada Escritura. Bien, vamos a ver. Sí, a propósito de esto, antes de atender alguna pregunta que veo que ya hay, decir lo siguiente. Fijaos, esto por ejemplo también va en directa contradicción con la idea del arrianismo y los testigos de Jehová, la idea de que Jesucristo no es Dios. Ya lo habíamos visto cuando hablamos acerca de los tres elementos esenciales del Evangelio, innegociables, ¿vale? Y vimos que, claro, o sea, a menudo se ataca la deidad de Cristo y eso es una de las cosas principales y más claras en el Nuevo Testamento. Toda la comprensión de los evangelistas, de los apóstoles acerca de Cristo es que Jesús es Yahvé, es el Dios del Antiguo Testamento, ¿vale? Y es su sabiduría o es su logos, creador, hecho hombre, ¿vale? Que es una persona junto con el Padre, ¿vale? Entonces, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Él es consubstancial con el Padre, así como también indica la carta a los Hebreos capítulo 1, la consubstancialidad, es decir, que comparten la misma naturaleza, ¿sí? La misma substancia, es decir, son lo mismo, en el sentido de que el Padre y yo somos uno. Muy bien, me gustaría atender algunas preguntas antes de pasar a la siguiente diapositiva, por favor. No sé quiénes están porque no veo las manos de todos. Vale, no sé si hay alguna pregunta. Sí, Valerian, te había Sí, levantado la por mano. favor. Bueno, pues más que una pregunta, Valerian, de pronto pues también compartiéndolo pues con ustedes. Para mí uno de los versículos en mi caminar con Dios que más me han llegado al fondo pues del corazón es precisamente el versículo 8. Desde esta parte pues que estamos leyendo. Obviamente todo es un bloque, pero el versículo 8 y obviamente contextualizado a
a lo contemporáneo, pues, y al mundo en el que vivimos actualmente, es muy clara, pues cuando se asimila espiritualmente la palabra, de lo que abordabas ahorita, de la cautividad, de cómo hoy en día tantas personas esclavas de pensamientos, esclavas de movimientos, esclavas de filosofías, de hecho de huecas filosofías, temas como el mismo gnosticismo que tú lo dices que se dio hace 2000 años y todavía se sigue viendo gnosticismo, el humanismo, nuevas corrientes de las mismas áreas de las ciencias en cuanto a psicología, antropología, muchas orientaciones hoy por hoy de New Age, de nueva era, corrientes orientadas a buscar los astros o a buscar el yo interior, como también ciertos modelos politeístas, de ángeles, de santos, bueno, una cantidad de cosas. Evidentemente ese versículo diría yo que es de los más significativos del crecimiento de la palabra, porque Dios nos decía, y nos dice en este caso, nos decía a través de Pablo, y nos dice hoy en día, no se dejen llevar, no se dejen cautivar, no se dejen volver esclavos de eso. Y literalmente, Valerian y hermanos, hay personas que hoy en día mueren por ese tipo de filosofía, están completamente esclavos y no lo saben, están obviamente vendados sus ojos y están literalmente en filosofías huecas. Gran parte de eso, y como lo dice el mismo versículo, y por eso resalto que ese versículo 8 es espectacular para mí, los mejores de la Biblia, tradición de hombres, y la tradición de hombres es muy marcada porque es muy orientado también a cómo me levantaron, es que mis papás, es que mis mamás, es que mi familia, es que en mi país, es que donde yo vivo, es que, o sea, lo ven por tradición, evidentemente, por rutina, porque generación tras generación se ha hecho así y así lo asimilan. Y precisamente cuando habla de los principios elementales del mundo, o según los rodimientos del mundo, evidentemente, y como mencionas ahorita de Spurgeon, hace referencia también a las tendencias, las dinámicas o los valores que ofrece el mundo, porque como así lo hace el mundo y así lo hacen otros, entonces se hace ver que está bien, se hace aceptar de que porque otros lo hacen, porque es la moda ahorita, entonces esos rudimientos del mundo y esos elementos del mundo hacen referencia a cómo todos entran en una corriente sin reconocer que todas esas filosofías, todas esas tradiciones de los hombres y todos esos rodimientos del mundo no son según Cristo, no son según Cristo. Y evidentemente, si no conocemos de Él, y ya después los versículos que hacen referencia a que en Él tenemos la plenitud, evidentemente como seres humanos, y como dice en otra parte en la palabra, vamos a tener comezón de oír y vamos a intentar estar buscando en otras filosofías, quién nos cuenta algo nuevo, algo que nos sorprenda, y desafortunadamente, si no estamos en Jesucristo, en la piedra angular, vamos a fácilmente quedar cautivos y esclavos. O sea, si no estamos en la verdad que evidentemente nos hace libres, que es Jesucristo, cualquier tipo de filosofía, por más buena, bonita, humanista o innovadora que sea, desafortunadamente vamos a ser engañados. Entonces, simplemente más que una palabra, bueno, una pregunta, es un comentario que para mí es uno de los versículos más profundos teológicamente y de discernimiento espiritual que nos invita la Biblia. Gracias, Pues Valeria. sí, gracias David por compartir esto. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo. Y yo había visto que alguien estaba escribiendo y por eso paré aquí. Veo que hay una pregunta en el chat de Rocío Barrera González. Y dice lo siguiente. De acuerdo, el texto habla de filosofías. ¿Cuáles filosofías predominaban en esa época? Bueno, las filosofías que predominaban en esa época, aparte del protognosticismo que estaba entrando a todas partes, ¿vale? Y en el segundo siglo ya comenzó con fuerza, ¿vale? En segundo y tercer siglo ya muchísimo, ¿no? Si habéis estudiado alguna vez a los filósofos presocráticos, bueno, Sócrates, Platón, Aristóteles, después los filósofos que siguen, ¿no? Y bueno, pues las filosofías que predominaban en esa época, seguro que se podría hablar de más, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, estaba el estoicismo, estaba el epicureísmo, ¿vale? Justamente cuando Pablo llegó a Atenas, ¿no? Tuvo que estar debatiendo, discutiendo, no solo con los judíos de la sinagoga, ¿no? También con los filósofos epicúreos y estoicos, si os acordáis, ¿vale? Obviamente el platonismo seguía totalmente vivo
y una consecuencia del pensamiento platónico mezclada con otras ideas produce algo así como el gnosticismo, porque la idea del gnosticismo de que la materia es mala y el cuerpo es la cárcel del alma suena totalmente platónico. Entonces, bueno, aparte, ya sabéis, quizá hubiese discípulos de Aristóteles, quizá hubiese discípulos de este y aquel, o sea, la moda ser discípulo de unos y de otros, pero dos filosofías que dominaban mucho eran los epicúreos y los estoicos, que es lo que vemos también en el Nuevo Testamento, ¿no? De hecho, bastante. Pero, como indico, hablando del contexto no solo histórico del entorno, sino del contexto del pasaje, del contexto de lo que estamos viendo, de la problemática que se está abordando aquí, concretamente se refiere a las tendencias protognósticas, místicas, también, como he indicado, las tendencias judías, ritualistas, legalistas, y el ascetismo, ¿vale? Esas son las filosofías que estaban tratando de infiltrarse, ¿no? Sobre todo en la iglesia en general, lo vemos en la carta a los Gálatas, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas con las cuales Pablo siempre tenía que pelear, ¿no? Para que la iglesia no acabe esclavizada mediante esas mentiras. Espero que haber respondido a la pregunta. Claro, porque lo importante, ajá, aquí hay, sí, gracias, dice, vale, muy bien, me alegro, me alegro. Pues seguimos con el versículo 10 y ustedes han sido hechos completos en él, y el último comentario que quisiera hacer aquí es que es la cabeza, ¿sí? Él es la cabeza, porque ¿os acordáis lo que vimos en el capítulo 1? Que en el capítulo 1 él reconcilió todas las cosas y él es la cabeza, también se decía en ese himno, la cabeza de la iglesia, ¿sí? Pero como él es el rey exaltado y toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, él ha vencido, ha ganado y está por encima, ya incluso como Mesías exaltado, no solo como Dios, no solo en calidad de Dios, sino como Mesías exaltado. Está por encima sobre todo poder y autoridad. Pensad que aquí las palabras que se utilizan no es un poder ahí o una autoridad humana, se refiere a esos mismos ángeles, los principados y potestades mencionados en el capítulo 1. ¿Os acordáis? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Os acordáis? Visibles e invisibles, etcétera, etcétera, principados, potestades, etcétera, etcétera. Entonces, algo muy fuerte, y como os estoy indicando, había una especie de culto a los ángeles ahí, y lo que era necesario es confrontar esa mentira y hacerles ver que es ridículo lo que estaban haciendo, de utilizar mediadores, la gente de ese tiempo, ¿no? Utilizaban mediadores, seres angélicos o unos supuestos intermediarios, porque aun si fueran seres angélicos de verdad, todos ellos están bajo el gobierno de Cristo y Él es la cabeza y Él está sobre todos ellos. O sea, en Él está toda la plenitud de la deidad y, por cierto, sois sus hijos, vosotros estáis completos en Él. Entonces, y va todo en el mismo espíritu. Por ejemplo, la carta a los hebreos nos dice que los ángeles son espíritus ministradores o servidores enviados a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Entonces, ¿qué son los ángeles? ¿Son alguien que debe ser adorado? No, son instrumentos de Dios con el fin de servir a Dios, con el fin de servir a la imagen de Dios, a los seres humanos, creados a su imagen, a favor de aquellos que han de ser salvos. ¿Sí? Muy bien, me gustaría que continuemos para avanzar un poco más y que alguien nos lea el 11, por favor. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. También en él ustedes fueron circuncidados,
con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Seguramente muchos habéis leído este versículo alguna vez y habéis dicho, ¿qué está diciendo? Me estoy perdiendo. Yo personalmente me he estado perdiendo cuando leía esto. Digo, ¿cómo seguir todo esto que está diciendo aquí Pablo? Bueno, nos acababa de decir que estamos completos en él. Mirad lo que sigue diciendo. También, asimismo, ¿no? En él, ustedes, vosotros, fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. ¿Cuál es esa circuncisión no hecha por manos en el contexto de la Biblia y el contexto del Nuevo Testamento? Es, si os acordáis, ya incluso en el Antiguo Testamento, Dios dice al pueblo de Israel no solo que se circunciden físicamente los varones, ¿sí? Al 8º día, cuando son bebés, sino que dice, circuncidad, dice, el prepucio de vuestro corazón. O sea, circuncidaos del corazón. ¿Y cuál es el resultado de esa circuncisión espiritual? Un corazón contrito y humillado, un corazón que desea a Dios, un corazón que le conoce y que quiere obedecerle gustosamente, ¿sí? Como habíamos visto, si os acordáis, cuando hablábamos del reino de Dios. El reino de Dios es esa esfera en la que tú entras con ganas, con gusto, queriendo participar de este reino, querer someterle toda tu vida, todo al control de Cristo. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando al escuchar el Evangelio, el Espíritu Santo abre nuestros corazones para oír y entender, y nosotros confiamos en Jesucristo y nos arrepentimos de haber tomado el lugar de Cristo en la dirección de nuestra vida, el gobierno, el reino de nuestra vida, ¿no? Fijaos, en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Si os acordáis también, Romanos, la carta a los Romanos, los que la habéis leído, dice también, habla de una circuncisión, ¿no? Mientras el judío en el capítulo 2 habla de que está circuncidado, pero a lo mejor desobedece y por su causa incluso es blasfemado el nombre de Dios. Por otro lado, estaría ese gentil que quiere hacer las cosas bien, que a lo mejor tiene nociones de Dios y que quiere obedecer las cosas de Dios y sí hace cosas bien. Y entonces él hablaba allí de esa persona, ¿no? que cree de alguna manera, pero aunque sea gentil, y que obedece y que, claro, dice, como que, o sea, ¿a quién va a dar Dios la aprobación entre esos dos? Al judío que está circuncidado a nivel carnal, a nivel físico, y no obedece, o al que obedece sin circuncisión. Y él por eso ahí habla de la circuncisión del corazón también, que es esa temática ya de Deuteronomio capítulo 6, ¿no? De la circuncisión interior del corazón, ¿no? Cuando queremos obedecer a Dios porque le hemos sometido el control de nuestra vida, ¿no? Para que Él sea el Señor y Salvador y nuestro guía. Entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo aquí es que si tú has creído en Cristo, si tú has nacido de nuevo, tienes un nuevo corazón con nuevos deseos, estás espiritualmente circuncidado, no por manos, porque no es físico, es algo espiritual. Y continúa diciendo, al quitar el cuerpo de la carne, es decir, ¿a qué se refiere? A desechar nuestra naturaleza antigua, desechar el viejo hombre del cual habla Pablo también aquí en Colosenses capítulo 3, lo vamos a ver más adelante, y también en la carta a los Corintios, por ejemplo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, el nacer de nuevo te lleva a que ese cuerpo de carne se está refiriendo en un cuerpo físico, sino el cuerpo de carne es la naturaleza antigua, la desechamos, ¿vale? Quitar el cuerpo de carne porque somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, ¿vale? Es la misma teología de Pablo. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Y aquí uno se pone las manos en la cabeza y dice, o sea que Cristo se circuncidó al 8º día para poder salvarnos. Ese no es el punto aquí. Los comentaristas coinciden
en que la circuncisión de Cristo de la que está hablando aquí se refiere a la muerte en la cruz, ¿vale? La circuncisión de Cristo es la idea de que murió por nosotros, ¿vale? De que se sacrificó por nosotros. Entonces, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, como ha utilizado la palabra circuncisión un poco antes, ¿no? Hablando de la circuncisión espiritual, aquí habla de ese significado, ¿no? Cómo se alcanza la circuncisión no hecha por manos, es gracias a la circuncisión de Cristo, gracias a la cruz, que es de lo que viene hablando después, como vais a ver. Alguien que nos lea el 12, por favor. Hola, Valeria. Hola. ¿No se oye? Ahora, ¿me oyes? Ahora sí. Vale. Bueno, quería preguntarte para los cristianos de la época. Sí. Bueno, pues eran griegos, ¿no? Y la filosofía griega. ¿Sí me oyes? Sí, te oigo un poquito bajito, pero te oigo lo suficiente, perfectamente, sí. Pues es que yo tengo entendido que la filosofía como tal, para la época antigua, la filosofía griega tenía el conocimiento de todo, no distinguía la materia, o sea, digamos, el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento de la esencia del ser humano, también pensando en el alma, en la psique, y en la filosofía como, sí, como conocimiento de la naturaleza, digamos, de dónde provienen los elementos de la naturaleza. No recuerdo ahorita mismo el nombre de este filósofo que decía que todos proveíamos de una sustancia que hasta el día de hoy eso no se te ha escuchado. De la química. Es que no recuerdo el nombre de este. Que él fundó como, o sea, a partir de su conocimiento es que se pudo después concretar el conocimiento de los átomos. Y es decir, los cristianos o los griegos que tenían esta filosofía, no, ellos cómo hacían como para no entrar en conflicto con el conocimiento que tenían sobre como un saber científico, como digámoslo, no sé si protocientífico, para separarlo de lo que era el alma humana, de dónde provenía y hacia dónde iba posteriormente a la muerte, porque la filosofía griega lo contenía todo, no lo discriminaba, sino era conocimiento griego, tanto de la naturaleza como del alma. Vale. Pues mucha de la ciencia occidental está basada en la filosofía, como empezó a surgir, así fuera con todos sus errores, después ya venían corregir los errores como de la ciencia primitiva para avanzar hasta la ciencia hoy. Como que mi pregunta es, los griegos cristianos, ¿cómo hacían para no confundirse, para no decir, bueno, si creo en esto, dejo de creer en otro? O renunciar a la sabiduría de la naturaleza de la época. Bueno, a pesar de lo mal que se escuchaba y que a veces se interrumpía y bajaba el volumen, lamentablemente, pero he entendido la pregunta. Básicamente la pregunta es, la filosofía griega contenía diferentes tipos de conocimiento en diferentes campos y abarcaba un poco el saber del todo, tanto al estilo protocientífico como al estilo de cosas espirituales, inmateriales y todo el tema. Ahora, ¿cómo hacían los cristianos griegos, en este caso, para coger lo bueno y desechar lo malo, ¿no? O un poco separarlo de todos esos otros campos o cosas que no fueran
útiles. Bueno, yo creo que la respuesta aquí, Natalie, es que habría que leer lo que ellos mismos dicen y cómo ellos mismos lo analizan, ¿vale? Hay cosas positivas en la filosofía platónica, hay cosas positivas en la filosofía aristotélica, hay cosas positivas, bueno, en Sócrates, Platón era su discípulo, lo que ha escrito Sócrates fundamentalmente lo sabemos por Platón, y todo lo bueno, o sea, ¿sabes? Hay un dicho en la filosofía cristiana que dice que toda verdad es verdad de Dios. Uno puede estar en desacuerdo con eso si es de una determinada corriente teológica, pero el caso es que toda verdad es verdad de Dios, ¿sí? 2 más 2 es igual a 4, es una verdad, pues es una verdad de Dios, porque Dios nos permite conocer esa verdad. Lo mismo sucede, claro, entonces, siempre y cuando esa filosofía haya descubierto una verdad, pues debería ser aceptada si es una verdad. Eso es una manera de tratarlo, ¿no, Natalie? La otra sería decir, mira, hay ideas o hay conceptos que podrían ser como una especie de sinónimos dentro de la cultura griega, de sinónimos de conceptos bíblicos. Entonces, los padres de la Iglesia aprovecharían ese conocimiento, perdón, esos conceptos griegos ya que existían dentro de la filosofía griega para explicar las ideas cristianas en ese lenguaje al resto del mundo, creyente y no creyente, porque el mundo estaba familiarizado con ello. Te pongo un ejemplo ya sin ir a los padres de la Iglesia. El mismo hecho de que el apóstol Juan... Hola. ¿Hola? ¿No? Bueno, no se ha dicho nada. El mismo hecho de que el apóstol Juan... no sé si estás diciendo algo, Natalie, disculpa. Sí, es que te oigo y no sé si tengo problemas de conexión, pero sí, te estoy escuchando. Vale, continúo. El hecho mismo de que Juan utiliza en Juan 1.1, en el principio era el Logos era con Dios y el Logos era Dios. La idea misma de ponerse a escribir y utilizar la palabra Logos era intencional, porque el Logos ya existía en la filosofía de la época. Por ejemplo, Filón de Alejandría era un filósofo, vamos a decir, contemporáneo, pero en Alejandría, ¿no? De los apóstoles, de Cristo. Y era alguien cuyos escritos pues, se conocían en el mundo de habla griega. Era un judío que trataba de también un poco unir los conceptos griegos con las ideas judías. Y es muy interesante que se utilizaba logos, y Juan toma ese concepto del logos, porque los griegos hablaban mucho del logos, de la razón, en diferentes contextos, ¿vale? Y la idea del logos griega es pensamiento expresado en palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Juan tiene la experiencia propia de haber conocido a Dios encarnado. Juan tiene un conocimiento de Génesis 1, donde Dios crea a través de su palabra. Juan tiene el conocimiento de Proverbios 8, donde Jehová, o el Padre, por decirlo en este caso sería el Padre, crea junto con la sabiduría todas las cosas, y sin la sabiduría no crea nada. Y toma esos conceptos y esa sabiduría de la Biblia hebrea, tiene que darle un sentido que sea el mismo sentido, pero en el lenguaje griego. Y utiliza logos, porque es exactamente la misma idea. Es el principio por el cual Dios estaría ordenando esa razón, esa inteligencia por la cual Él estaría ordenando todas las cosas. Ya como un buen misionero y traductor de ideas, de pensamiento, ha cogido esta idea que era muy útil, muy entendible en la época, y han dicho, mira, logos, verbo, sabiduría, inteligencia de Dios, la palabra de Dios creadora, esto es con lo cual Dios ha creado el mundo.
Un poco, y esa es la idea, uno puede tomar cosas que sean útiles siempre y cuando tengan respaldo en la teología bíblica, en nuestro caso, de toda la Biblia, en el caso de los apóstoles, pues algo que esté de acuerdo a lo que Cristo les enseñó y que esté de acuerdo a lo que el Antiguo Testamento enseña. Y así se forma una teología ortodoxa utilizando conceptos tomados de la cultura griega. Y eso no es ningún problema y además está inspirado por Dios. Es decir, Dios guía que esto se escriba de esta manera porque Dios quería hablar en ese lenguaje y transmitir en griego su voluntad y sus propósitos y en la teología cristiana, ¿no? Para el resto del mundo. Y ningún lenguaje mejor que el griego, porque el griego en ese caso era como el inglés en esa época, como ya lo sabrás, el idioma internacional, y era el idioma más intelectual. O sea, no sabría decirte ahora mismo, pero en cantidad de vocabulario, de palabras y de significados que una palabra podía tener, es un idioma tan rico, el griego antiguo y también el griego koiné, por el trasfondo antiguo, que es que uno podía cubrir muchísimos conceptos y transmitir muchísimas cosas que quería transmitir, que quizá otra lengua se quedaría más corta a la hora de transmitir todo lo que se puede transmitir con el griego, ¿vale? Porque es un idioma muy rico. Y entonces, bueno, Dios lo ha utilizado y para terminar de responderte, analógicamente, ¿vale? Uno puede coger siempre lo bueno y desechar lo malo. Y tenemos a Agustín de Hipona, que utiliza las ideas del platonismo, muy influenciado por Platón. Tenemos a Santo Tomás de Aquino, que utiliza la filosofía de Aristóteles y hacen cosas maravillosas, increíbles. Lo importante, ¿sabes qué es? Lo importante es no insistir en conceptos traídos de allí, según como se han formulado en su momento, porque ellos también son falibles y pueden no estar en lo correcto y siempre hay que revisar esas cosas. Ahora, si es lógicamente válido lo que se está diciendo, pues todo bien, ningún problema. Ahora, si son cosas basadas en lo que había dicho antes, ¿no? Una filosofía humana, una filosofía de cosas no basadas en Cristo, no basadas en el sentido común, en la lógica y todo eso, pues obviamente no hay que hacerles caso. No sé si eso puede responder totalmente a todo, pero sería bueno, por ejemplo, leer a Justino Mártir, leer San Agustín y ver un poco, porque seguro que ellos tenían sus propias luchas, ¿vale? Estaba, por ejemplo, Clemente de Alejandría en el siglo II, que trataba de combinar la filosofía, el conocimiento filosófico con el cristianismo y poder utilizarlo para alcanzar a la gente. Venía otro que era Tertuliano, por ejemplo, y decía, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Queriendo decir, ¿qué tiene que ver la filosofía con...? Y claro, y siempre ha habido personas en el mundo cristiano que han dicho, y esto no se puede combinar, esto no tiene nada que ver, pero la realidad es que sí que tiene que ver. Lo importante es saber distinguirlo, que es justamente tu pregunta, ¿no? Cortar donde las escrituras cortan y donde la razón, la lógica nos sigue. Y es que lo que sucede es que yo pensaba, bueno, a los griegos de entonces les tocaba renunciar, por ejemplo, digamos, ahorita busqué así rapidito, y era, por ejemplo, Demócrito, el que había dicho que la materia se podía dividir cada vez más hasta llegar a un trozo pequeño. Esa era la idea de Demócrito, por ejemplo, y después pues más con el nombre de átomo. Entonces o sea, lo que yo pensaba era que a los griegos que se volvían cristianos en ese momento les tocaba renunciar también a esas filosofías con respecto al conocimiento del mundo, de la filosofía. No, Natalie, yo te diría que para nada. O sea, yo al menos no lo vería como un problema. Una cosa es deducción, ¿vale? Es que es lógico.
que tiene que haber cosas más pequeñas y cuando hemos llegado a los átomos hemos descubierto que el átomo también está compuesto por otras cosas. Es de deducción, es una cosa de deducción y entre tanto que el sentido común, la lógica y más la evidencia te lleve, pues uno no tiene. Una cosa es esto, lo que tú comentas, y otra cosa completamente es seguir una filosofía como decir que el cuerpo es la cárcel del alma. Sí, porque eso te lleva a pensar de que el cuerpo es algo malo. Y ese es el problema con los gnósticos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hay que rechazar? Dios crea la materia. Dios hizo el mundo ex nihilo. Entonces, por tanto, la materia es buena. Y cualquier filosofía que diga que la materia es mala, será necesario rechazarla para un cristiano, obviamente, porque es falso. Incluso la evidencia lo indica, ¿no? Me refiero a la creación del universo de la nada, pero bueno. No sé si me explico, Natalie. Hola, sí, pues sí, más o menos, es que, Mira, pues, si tienes más preguntas, igual podemos hablar en otro momento. Como tienes mi contacto, me puedes escribir y tal. Más que nada para no llevar mucho tiempo del estudio, porque nos faltarían teóricamente 20 minutos, aunque siempre nos alargamos. Pero por seguir un poco esto, y si yo te puedo echar una mano, pues siempre me tienes a tu disposición. Entonces, ¿qué os parece que continuemos? Estábamos diciendo entonces que también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Lo hemos explicado. Habiendo sido, o había pedido que alguien lo lea. ¿Podría alguien leer este texto, por favor, alto y claro? Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Bien. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Antes habló de nuestro nuevo nacimiento, habló de la cruz de Cristo, la circuncisión de Cristo, habló de esto, de ser nueva criatura al quitar el cuerpo de la carne. En el versículo 12 está hablando del simbolismo que hay en el bautismo, porque ¿por qué, por ejemplo, tú estás así y te meten en el agua y vuelves a subir? Es decir, es la idea de que tú mueres a tu antiguo yo, ¿sí? Para morir al hombre de pecado, al cuerpo de la carne, como dice ahí antes, y resucitar para Dios. Entonces el bautismo es símbolo de tu muerte, de tu yo antiguo, ¿vale? Habiendo sepultados con él en el bautismo, en el cual también ustedes han resucitado con él. ¿Cómo? ¿Por el bautismo? ¿Por el rito? No, por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Como tú has creído en el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación, como tú has creído en la muerte y resurrección de Cristo, ese mismo poder que es el Espíritu Santo te ha vivificado. Entonces, por eso Cristo dijo, es necesario nacer del espíritu. Es necesario, dice, lo nacido de carne, carne es, lo nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sí? Entonces, que lo resucitó de entre los muertos. Y dice, ustedes han resucitado con él, como Cristo resucitó, por haber creído. Y el Espíritu Santo os ha resucitado de entre los muertos. Ahora sois nuevas criaturas, existís y vivís para Dios y para su gloria. Y ya estáis, como antes decía, completos en él. Por favor, no sé si, Blanca, tú misma podrías leer el versículo 13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Correcto.
cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, ¿sí? Muertos en sus delitos, pues la misma idea de Efesios. Dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y éramos eso, ¿no? Lo que dice, hijos de ira, etcétera, etcétera, lo mismo que los demás, pero Él nos dio vida, ¿no? Él os dio vida cuando estabais muertos. Entonces, cuando ustedes estaban muertos, dice en Colosenses Pablo, en sus delitos, ¿sí? Estábamos desgajados de Dios, separados como esa hoja, y encima acumulábamos, nos contaminamos, malos pensamientos, etcétera, etcétera. Vamos, que estábamos destinados totalmente a la perdición. Y estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, como dice Efesios 2, lo leyó David, ese texto largo de Efesios 2 el otro día, ¿no? Alejados totalmente de las promesas, de los pactos, de todo lo judío, de Israel y de... Bueno, pues vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de su carne, ¿sí? Dios, ¿qué hizo? Les dio vida. Es justamente lo que habíamos visto, ¿sí? Habéis resucitado en el versículo 12. Ahora dice, les dio vida juntamente con Cristo. Habiéndoos que, ¿de qué manera podemos nacer de nuevo? Solo si somos eso, si por medio de la fe recibimos la justificación por medio de la fe, habiéndonos perdonado todos los delitos. ¡Wow! Y uno dice, bueno, ¿cuántos delitos me perdonó Cristo? ¿O por cuántos delitos murió? ¿Murió solamente por mis delitos del pasado hasta que me convertí y me bautizo, simbolizando que fui perdonado, perdonada? ¿Y después qué? Después, ahora sí me tengo que portar bien para ganarme el cielo. Pues no, eso no existe en toda la teología del Nuevo Testamento. Tú te portas bien, por utilizar la misma expresión, porque estás en Cristo, porque estás unido a Él por medio de la fe. Y como estás unido a Cristo por medio de la fe, nada te separa del amor de Dios en Cristo Jesús, y todos tus pecados pasados, presentes y futuros son perdonados, lavados, limpiados completamente en la cruz. Lo importante es, como dice Pablo, permanecer. Porque si no permaneces, pues todas esas promesas y todo lo que está dicho no es para ti, ¿vale? Porque demuestras no haber sido regenerado, resucitado como un hijo de Dios, como alguien a quien Dios preconocía de que iba a creer y iba a estar con él eternamente, ¿no? Versículo 14, ¿vale? Estamos diciendo que Él nos perdonó todos nuestros pecados. Qué buena noticia, todos. Pensamiento, de motivación, de acción. Y no sé si alguien más puede leer el 14. Vamos acelerando un poco. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Muy bien. Gracias a la cruz de Cristo se ha cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Este texto es muy rico, ¿vale? Muy rico. Y aquí se va a cerrar, ¿vale? Con estos dos textos, se va a cerrar esta parte y pasaremos a la segunda parte, ¿no? Habiendo cancelado el documento de deuda. ¿Qué es esto del documento de deuda? Os explico. La palabra deuda es lo que llamamos en español el pagaré. No sé si tenéis este mismo documento en Colombia, un pagaré, ¿vale? Sí, también se me acá. También, ¿no? Muy bien. El lenguaje de Pablo aquí se refiere muy probablemente a la antigua práctica de clavar la evidencia escrita de la cancelación de una deuda en un lugar público, como aviso a todos de que el acreedor ya no tenía más demanda sobre el deudor. ¿Sí? Es la imagen de que ya
con esos clavos, ¿no? Con los que estaba marcado el cartel encima de la cabeza de Cristo que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Tomando esa figura, ¿no? De ese cartel, que es la palabra que se utiliza del acta de deudas, ¿no? O dice acta que no será contraria. Esa palabra es en griego geirógrafo, escrito a mano. Que tienes, ¿vale? Que es por lo que tú deberías estar pagando. Imagínate que estás crucificado y por la deuda de pecados que tú tienes, está ahí sobre tu cabeza, pues pecador, fornicario, aborrecedor de Dios, todo lo que tú quieras, ¿no? Tomando esa figura, por decirlo de alguna manera, el geirógrafo de Cristo era el cartel que ponía encima de él. ¿Por qué? ¿De qué se le acusaba? Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. O sea, por decir que él es el Rey de los Judíos. Lo cual era verdad, porque es el Mesías, el Rey prometido. ¿Sí? Entonces, pero esa era la acusación, ¿no? Política, obviamente. Ahora, es como que Pablo está tratando de decir, mira, esa deuda que tú tienes con Dios, que te va a llevar al infierno a pagar en conciencia eternamente por haber aborrecido a Dios y por todas las deudas que has acumulado, esos delitos que lo llama delitos, todo eso lo cargó Cristo en la cruz. Y Él llevó toda la culpa y toda la responsabilidad y las consecuencias por todos tus pecados en esa cruz. De manera que tu deuda ya está saldada. Ya estás completamente libre de la deuda, completamente perdonado. Y esto es el Evangelio. Mirad, entonces, dice aquí, por medio de Cristo, mediante la cruz, ¿no? El versículo 15 que vamos a ver ahora, ¿no? Mirad, entonces, habiendo cancelado el documento de deuda, ese geirógrafo, ¿no? Que consistía en decretos contra nosotros, ¿no? Has incumplido esto, aquello, imagínate, ¿no? Como una lista, poner un ejemplo de los 10 mandamientos que has infringido a lo largo de tu vida y mucho más, ¿no? Y que no será adverso, no era favorable, ¿sí? No era de que te tenían que dar algo bueno, no, no era justicia, ni siquiera era inocencia, era una deuda. Y dice, lo ha quitado de en medio y lo clavó en la cruz, lo cual es impresionante, porque es gracias a él que tenemos redención, el perdón de todos nuestros pecados. Versículo 15, si lo puedes leer también, David, por favor. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Gracias. Y fijaos lo que está diciendo, despojando los poderes. ¿Os acordáis de que menciona poderes, autoridades, esto, aquello? Son títulos que se ponían a las jerarquías angélicas. Bueno, pues aquí no está hablando de los ángeles de Dios, aquí está hablando de los ángeles malos, de los ángeles caídos. Y está anunciando de que hay una total victoria. ¿Os acordáis en nuestro título? Que es Dios, vimos que él habita toda la plenitud de la deidad, que es el Salvador, por lo que acabamos de ver, pero además es el vencedor. Así que si tú vives temeroso de cosas espirituales, ocultistas, yo qué sé, demoníacas, o si vienes de un pasado en el que has tenido que ver con esas cosas, ¿vale? La buena noticia es que el que está en ti es más grande que el que está en el mundo, como dice Juan. Y habiendo, dice, despojado a los poderes y autoridades, o sea, todos esos ángeles malignos, dice que principados, potestades, huestes celestiales malignas, ¿no? Que nombra en Efesios capítulo 6, carta paralela de Colosenses. Fijaos, está diciendo, esos poderes y autoridades hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos por medio de él. Por medio de Cristo, ¿no? De Jesús y de la cruz. Y ahora quiero que os fijéis en lo del espectáculo público. Seguro que algunos ya sabéis esto que os voy a comentar, pero aquí la idea es que cuando se vencía en el mundo romano, cuando se vencía a los adversarios, a otro pueblo
enemigo, alguien con quien tuvieron una guerra, el rey y todos los suyos estaban siendo exhibidos cuando entraba el vencedor romano, por ejemplo, ¿no? Estaban siendo exhibidos en vergüenza, ¿sí? Detrás de ese carro, ¿sí? Estaban ellos andando o en algún otro estado siendo públicamente exhibidos como vergüenza y motivo de burla y de risa porque ha habido victoria sobre ellos. Bueno, tomando esa idea del espectáculo público que sus lectores conocían por la cultura grecorromana, dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, los exhibió públicamente, ¿sí? Hizo un espectáculo público de ellos. Ellos ya no tienen nada, no pueden hacer nada contra él, él es el vencedor. Ahora, eso no quiere decir que ellos hayan dejado de existir, no quiere decir que hayan perdido sus poderes, no quiere decir que no sean efectivos en cosas que se proponen y el príncipe de ellos, vamos a decir, el príncipe de este mundo sería Satanás, ¿no? También. Pero también la carta a los hebreos nos dice que él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, tanto Satanás como sus ángeles, el diablo y sus ángeles que menciona Cristo en Mateo 25, todos han sido derrotados. Pero claro, una cosa es vencer, ganar la guerra, y otra cosa es vencer las batallas. Y a nosotros nos tocan esas batallas con nuestra propia pecaminosidad, la carne, con el mundo, ¿sí? Con las cosas, las atracciones de la cultura pagana, ¿no? Que no es de Dios, y las cosas que se nos proponen en el mundo, ¿no? Los atractivos que no son de Dios, que están tergiversados. Y además el mundo espiritual, que también trata de tentarte, y esas voces que te dicen toma y ve y haz esto, como esas imágenes, ¿no? Donde hay un angelito que te dice aquí algo y un diablo, ¿no? Que te dice aquí algo. Pues es justo esa idea, ¿no? De que sí están ahí, sí te van a incitar a hacer cosas determinadas en contra de la voluntad de Dios, y esa lucha va a estar toda la vida contra tu propio pecado, contra esto y contra aquello, pero en Cristo eres más que vencedor. En Cristo tú tienes el poder del Espíritu Santo y puedes dar fruto del Espíritu en lugar de seguir las cosas de la carne. Y tienes victoria, porque en Cristo lo tenemos todo, estamos completos en Él, como decía. Habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. Ya han perdido. Sí, todavía pueden actuar, pero ya han perdido. Triunfando sobre ellos por medio de Él. Gloria, gloria a Él, ¿no? Ahora llega la segunda parte y vamos a ir cerrando. No sé, ¿hay alguien que pueda leer los versículos 16 y 17? Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Muchísimas gracias. Fijaos lo que está diciendo, otro por tanto, de estos por tantos de Pablo, ¿no? Mira, acabamos de ver que Cristo es Dios, Salvador y vencedor. Ya hemos dicho que hay libertad en Cristo de todas esas cosas que nos tratan de cautivar, de las mentiras, las falsas doctrinas, las falsas filosofías. Por tanto, si todo esto es así como os acabo de decir, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida, a bebida y en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, de lo que tenía que venir, ¿no? Pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿Por qué está hablando del cuerpo? Ahora no está hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es la substancia, es decir, la esencia, la cosa en sí misma, de qué se trata todo esto, la realidad, como traducen otras traducciones, pertenece a Cristo. O sea que Cristo ahora, que es la revelación perfecta de Dios, es la imagen del Dios invisible. Eso es como si tú tomaras ahora mismo,
te vuelves al Antiguo Testamento con el sábado, con las circuncisiones y con cosas que son como, ¿cómo decirlas? Anacrónicas, por decirlo de alguna manera. Porque no es relevante hablar de esas cosas ahora, porque ha llegado la realidad. Todo eso era sombra. Apuntaban a Cristo. Ahora la realidad es Cristo. Olvídense de todo esto, ¿sí? Que nadie se constituya encima en juez, ¿sí? Para que, de nuevo, para que nadie os cautive con esclavitud. No es que tú tienes que guardar el Shabbat. No, bueno, pues es que no. Que nadie, Pablo dice, se constituya en tu juez. Y fijaos, los tres elementos, ¿no? Está la idea de la comida, ¿sí? La comida judía, ¿vale? La comida kosher, que lo llaman, de qué es lo que podían, qué es lo que no podían comer. Y también está el calendario, así como en todas las religiones hay algún calendario religioso, igualmente el calendario del Antiguo Testamento, en plan de que estés obligado a empezar a respetar las fiestas, los días especiales, los días de reposo, ¿verdad? Y la circuncisión, también. Por eso insiste la circuncisión no hecha a mano. Es decir, ¿os acordáis de que vimos que había tres cosas, ¿vale? Vuelvo aquí al inicio. Gnosticismo, judaísmo y ascetismo. Hemos visto de gnosticismo, hemos visto de judaísmo, ahora mismo estamos en ello. Y vamos a ver del ascetismo, ¿no? Más adelante. Entonces, estamos aquí y estamos viendo este problema, ¿no? Seguramente habría alguna sinagoga en Colosas, ¿vale? No se ha excavado todavía porque no han ido a excavar mucho Colosas, pero que por toda la evidencia apunta a que así como había sinagogas en otras ciudades, seguramente ahí también habría. Y de ahí vendría la influencia de los judíos y de los judaizantes, ¿sí? Los judaizantes que querrían decirles, no, que decís que creéis en nuestro Mesías, porque eso no serían los judíos, serían los judíos mesiánicos desviados. Los judaizantes que lo que buscaban es convertir a los demás a sus formas y a sus tradiciones cuando Dios nunca ha pedido esto a los gentiles. Eso queda clarísimo en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Así que nadie se constituya en juez con respecto de comida, bebida, o sea, ni el calendario, ni la comida, ni la circuncisión. Los tres elementos distintivos, ¿verdad? Que se pedía que un judío, un judaizante querría esto, pues que no sigáis esto, que encima nadie se ponga a juzgaros o a deciros que estáis mal. Versículo 17. Cosas que solo son sombra, ¿sí? Porque apuntaban, el sábado apunta a Cristo, Él es el Señor del sábado, Él es el hacedor del día de reposo, ¿vale? Y en Él tenemos el reposo verdadero. Venid a mí, dice, todos vosotros que estáis cansados, cargados, yo os haré descansar, ¿sí? Hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el verdadero Shabbat. En cuanto a comidas y bebidas, que esto era impuesto para los judíos y tenía la simbología de pureza y no una cuestión de pecado o no pecado, sino de leyes de pureza, típicamente judías, de pureza ritual, ¿vale? Que solo son sombra de lo que ha de venir, dice, pero el cuerpo pertenece a Cristo. La circuncisión tiene su significado, como acabamos de ver, ¿verdad? Pero la realidad es Cristo. Nadie, por tanto, ¿no? Nadie los defraude de su premio. ¿Cuál es el premio? Cristo, ¿sí? Esa bendición, ¿sí? Que tenemos en el Evangelio. Nadie los defraude de su premio. No sé si alguien podría continuar leyendo. Blanca, quizá podrías. Nadie los defraude de su premio. Perdón, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles.
basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Gracias. Entonces nadie los defraude de su premio. Y claro, porque os acordáis, en el versículo 8, volviendo al 8, aquí tenemos el 18, decía que nos decía, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía, van a sus iglesias, ahí se abordaba un poco de protognosticismo. Y aquí, ¿qué es lo que se está abordando? Por tanto, ¿sí? Nadie los defraude de su premio. Ahora, otra cosa que nos puede esclavizar es esto, es la religión, es el legalismo judío, la sumisión a las leyes, a los calendarios, a esas cosas de los judaizantes trataban de promover, al parecer. Nadie los defraude de su premio, deleitándose, encima deleitándose, ¿no? En la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto envanecidos sin causa por su mente carnal, ¿vale? Deja claro que la mente es carnal, que es como los falsos profetas, ¿no? Que dice que ellos sacan las cosas que ven de su propio corazón, dice en el Antiguo Testamento Dios, ¿no? Lo que quieren ver, pues es lo que ven, ¿no? Nadie los defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo, ¿no? Es la falsa humildad de la que se está hablando. Y uno pues puede especular, ¿no? Un poco en base a lo que sabemos, qué es lo que podría significar la humillación. Sabéis que típicamente en las religiones, donde está, ahora sí entramos en el elemento del ascetismo, es la idea de renunciar a placeres, a cosas que tú podrías disfrutar y que tú renuncias a ello para ser más puro, más devoto, más santo, por decirlo de alguna manera popular, ¿vale? Entonces, ¿y eso qué es lo que crea a la larga? Si no lo haces por amor a Dios o algo así, lo haces por religiosidad, eso acaba creando un orgullo espiritual, el cual es un pecado terrible, ¿vale? La idea de que pues yo hago esto, yo me alejo de esas cosas, mientras que estos hermanos que se hacen llamar hermanos míos, pues no lo hacen de esa manera. Así que son menos santos, como si Cristo no hubiera pagado por ellos, ¿vale? Ahora, yo no estoy hablando del pecado aquí, obviamente. Estoy hablando de otras cosas que son típicamente religiosidad, ¿vale? Y que uno podría decir, mira, pues como yo ayuno 3 veces a la semana, pues soy más santo que mis hermanos. Eso es orgullo espiritual. Y habla de que humillación de sí mismo. También William MacDonald decía algo así como que quizá podría referirse a la idea también de, precisamente en línea con la adoración de los ángeles, la idea de que, pero, y lo mismo que os decía antes, ¿no? De utilizar a los mediadores o intercesores, ¿no? Como en la Iglesia Católica Romana. No, pero ¿quiénes somos nosotros? Seres materiales para dirigirnos a ese Dios puro y absoluto y trascendente. Necesitamos mediadores, ¿no? Entonces, esa es la idea, como él dice, ¿no? De que es como esa falsa humildad, ¿no? De que, bueno, como nosotros no nos podemos dirigir ahí, no somos tan grandes como para llegar ahí. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar de que Dios te va a escuchar? Necesitas a alguien mucho más cercano a ti, ¿no? Esa idea popular de un catolicismo popular, vamos a decirlo así, ¿no? También. Y que vemos aquí, ¿no? Esa idea que es, en lugar de santos aquí habla de ángeles, ¿no? Deleitándose en la humillación de sí mismo, ¿no? Y en la adoración de los ángeles, ¿no? Como si ellos fueran los que nos puedan ayudar. Claro, en contexto de lo que todo ha dicho, que nadie se ponga en juez de vosotros, nadie os quite el premio, la libertad que tenéis en Cristo, ¿sí? Ahí podría añadir, como dicen en España, por el amor de Dios, ¿no? Que nadie os defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto. Porque claro, encima es que han visto ciertas visiones, ¿vale? Porque están practicando sus misticismos, sus cultos, sus sueños, los rollos mistéricos que ellos puedan tener.
Y claro, y están hinchados por esa mente carnal, porque no conocen a Dios, están dominados por las mentiras, por las filosofías falsas y encima por el príncipe de la potestad del aire, el diablo. ¿Y qué es lo que no hacen? No asiéndose a la cabeza, la que mencionaba el capítulo 1, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Así que el capítulo 1, los versículos del himno y un poquito más adelante hasta el versículo 22, por ejemplo, y tiene mucho paralelo en ese sentido de mira quién es Cristo y olvídate de esas tonterías, ¿vale? Entonces, pero no asiéndose a la cabeza. Por eso vuelve a mencionar la cabeza aquí, de la cual todo el cuerpo de Cristo, aquí sí la iglesia, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos. Tenemos que estar asidos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, dependientes de la palabra de Cristo. En ese contexto podemos madurar y dejarnos de esas tonterías y no ser llevados por el viento de toda doctrina, ¿no? A un lado y a otro. Así es como podemos crecer con el crecimiento que es de Dios, porque ese crecimiento no es de Dios. El de las filosofías, el del gnosticismo, el del ascetismo y el del judaísmo. Eso no es de Dios. Y continuamos. Bueno, vamos a leer esto y cerramos nuestro estudio hoy. No sé si David, por ejemplo, o algún voluntario podríais leer el 20, 21, 22. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Gracias. Entonces, fijaos lo que les está diciendo. Creo que ya se hace bastante obvio y fácil de leer después de lo que hemos visto, ¿no? Si ustedes han muerto con el Mesías, ¿sí? Ya tienes una nueva vida, ya estás con él y ya en el bautismo, el cual simboliza tú, hasta luego a mi pasado, al paganismo, a la mentira, a la esclavitud, has resucitado con él, ¿vale? Si has muerto con Cristo, ¿a qué? A lo pasado, a esas cosas en las que antes creías, a esas supersticiones, ¿vale? Los principios elementales del mundo que habíamos dicho que tenía que ver mucho con la superstición y con los ángeles, es una especie de politeísmo más sofisticado y adaptado quizá a un contexto judaizante posiblemente, ¿no? Si has muerto ya a esas adoraciones de esos poderes, esos eones a los que trataba de adorar esa cultura o en tu pasado, ¿no? Los principios elementales del mundo. ¿Por qué? Si tú eso ya no forma parte de tu realidad hoy, porque como si aún vivieras en el mundo y no en el reino de Dios, ¿no? En el mundo, te sigues sometiendo a preceptos tales como no manosees o no manipules, como traduce aquí, no gustes, ¿sí? De cuestión de comida, bebida, lo que acaba de mencionar, no toques, ascetismo, puro y duro. Es el tipo de ascetismo que os comentaba en la introducción, que los gnósticos tenían dos tipos, ¿no? Unos eran, demos rienda suelta a la carne porque nuestro espíritu no es material, así que no se va a contaminar con nada de lo que hagamos, y los otros decían, no, la materia es mala, hay que rechazarla, hay que alejarse de todo, de máximamente de la materia y dedicarse a la gnosis del espíritu, ¿no? Y claro, aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí está atacando ese ascetismo, ¿no? La idea de no manipules, no gustes, no toques. ¿Dónde Dios ha dicho que no hay que tocar cosas buenas, ¿no? Materiales, o no probar comidas, que las cuales con acción de gracias, dice Pablo, todas se pueden comer, quien las ha creado Dios, o no manipules, no, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer, acabarán desapareciendo con el uso, ¿no? Y con el, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Entonces, si ya has muerto con Cristo, ¿por qué te sigues sometiendo a esas tonterías? Según los preceptos y enseñanzas religiosas, esclavizadoras de los hombres.
a esas filosofías. ¿Por qué? ¿Será que no has muerto todavía con Cristo? ¿O que no has entendido realmente? Y por eso Pablo nos escribe esta carta, ¿no? Para alejarnos de esas mentiras. Y lo más fuerte de lo que dice, y con esto vamos a cerrar el estudio, no sé si David, tú mismo podrías concluir con el versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Qué fuerte, ¿no? Tales cosas, es decir, no manosees, no gustes, no toques, toda esa religiosidad, sobre todo el ascetismo, esas cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, no divina, una religión humana. En la humillación de sí mismo, de nuevo volvemos a lo que leímos, la falsa humildad, culto a los ángeles y todo el tema. La humillación de sí mismo y el severo, el duro trato del cuerpo, ¿no? ¿Sabéis cómo hacían los monjes, ¿no? En tiempos de Lutero, ¿no? Cogían látigos y se azotaban. Como si eso pudiera librarlos de los apetitos de la carne, de la naturaleza caída que nos lleva a querer cosas contrarias a las de Dios. Como si pegar el cuerpo fuera a cambiar tu estado espiritual y tu necesidad de crecimiento en Cristo. Eso es lo que hace la religión. Y Dios nos advierte contra mandamientos de hombres, como dice el título de esta segunda sección. Dice, tales cosas tienen la verdad, apariencia, sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto no puede cambiarte. Te hará parecer más sabio, más un Dalai Lama, te hará parecer más religioso, te hará parecer más... Pero eso no es lo que Dios quiere. Punto número 1 y punto número 2, esto no te va a transformar. Así que, ¿por qué te sometes a esas cosas si ya tienes nueva vida en Cristo? Y ese es el mensaje. Prevenir, ¿verdad? Prevenir que se caiga en mentiras, filosofías humanas infundadas en Cristo, en la verdad, a saber, en el contexto, el gnosticismo, el judaísmo y el ascetismo. Y quiero abrir el tiempo de preguntas, pero antes creo que hay una serie de preguntas que aquí están en el chat. Vamos a ver. Comentaba antes, después, Rocío Barrera, lo decisivo entre la filosofía griega y el cristianismo era Cristo, nuestro Dios y el nacer de nuevo. Bueno, ¿verdad? Pensé que el koiné era el mismo griego antiguo. Pues la verdad es que era el griego de la época de Cristo, ¿vale? Lo que pasa es que hay una diferencia, o sea, existe el griego antiguo, para ser más precisos, el griego antiguo, el griego clásico, que es el de los filósofos. El griego antiguo sería el de Homero, seguramente, muchos años antes de Cristo. Después estaría el griego clásico, seguramente, que pertenecería a los filósofos, a los escritores conocidos griegos, y después, en los 300 y pico antes de Cristo, cuando Alejandro Magno conquista todo ese territorio enorme, el imperio griego, él consulta con Aristóteles y Aristóteles le dice que helenice, que haga esa cultura y escuelas del idioma griego. Y entonces lo que en ese momento se crea otro tipo de griego que viene de la raíz del griego antiguo y bueno, luego clásico, que se llamaba el dialecto ático-jónico, jónico-ático, no es seguro, uno de los dos, así se llama. El dialecto ático-jónico, jónico-ático, y este dialecto, de entre todos los dialectos que existían, este es el dialecto que prevalece y se convierte en el griego koiné. Y derivado de ahí, pues se habla un griego más o menos bueno, más o menos deficiente, dependiendo de la educación de la persona,
de la región, de si estaba más cerca, menos cerca, de los profesores, de la escuela, de si asistía, en fin. Pero Alejandro crea por todo el Imperio Romano esas escuelas de cultura y lengua griegas. Gracias a eso, después los romanos, que están encantados con los griegos, les encantaba su filosofía, la sabiduría que tenían los griegos y tal, y ellos asumen el griego como les parecía muy chulo. Hablar ese idioma internacional es como si ahora nos podemos hablar todos en inglés, ¿vale? Hablar el griego, el idioma de los sabios, ¿no? Y por eso en el Imperio Romano no imponen el latín en la época de Cristo, se sigue hablando griego. Y el latín era el idioma oficial del imperio, me refiero oficial como de las órdenes de César y todo el tema, pero lo que era el idioma de comunicación oficial, por decirlo de alguna manera, internacional, el inglés, sería el griego. Entonces, el koiné no es exactamente el griego antiguo, es más sencillo, por eso la palabra koiné es común, es así como existía también un latín clásico y después pasó lo mismo con el latín. Y después la gente, cuando ya pues, la gente hablaba latín, el vulgo, ¿no? San Jerónimo, el siglo IV o V, traduce la Biblia estando en Belén, la traduce al latín. Y la Biblia la tradujo para la gente, no para los eruditos. Y la tradujo al latín vulgar. La intención de Jerónimo y la intención de los cristianos de la época era que todo el mundo tuviera la Biblia, pero después fueron a cerrar la Biblia al resto de la gente, ¿no? Pero la intención era que todo el mundo la entienda y la tradujo al latín vulgar, igual que el koiné, para que cualquiera pueda ser accesible la palabra y el entendimiento de la palabra. Eso es una paradoja, ¿no? Pasa un siglo y dejan de leer la Biblia, no se acepta que la gente la lea, ¿no? Y no se fomenta además la educación. La educación después la fomentan los protestantes para que todos puedan aprender a leer, incluso a escribir y a entender la palabra de Dios. Pero ellos no fomentaban la educación de la gente y no fomentaban la lectura de la Biblia. Entonces, esa que dice entonces es la Vulgata Latina, la que estás diciendo ahí, la Vulgata Latina. Ahora mismo estoy diciendo la Vulgata Latina, sí, la de San Jerónimo. Y entonces, luego está aquí, dice Matilde, está el ático, el de Homero. Mira, justo lo que estábamos comentando, ¿verdad, Matilde? Están el ático, el de Homero, el koiné, entre otros muchos dialectos. Y todos son griego antiguo, por decirlo de una manera genérica a lo mejor, ¿no? Porque si lo contrastamos con griego moderno, todo esto se podría llamar griego antiguo, pero porque pertenece al mundo antiguo, pero después se suele distinguir, ya entrando dentro, ¿no? Pero muchas gracias, Matilde. Muy bien. Versos 14 y 15, gloria a Dios, dice Rocío. Dice, buen estudio, agradezco a David su invitación, a Fernando, a Gaviria. Gracias, David, por invitarlo. Y dice, bueno, y aquí también responde David. Muy bien, parece que no hay más preguntas y ahora dentro de vosotros, si queréis comentar algo respecto al estudio y vamos cerrando. Bueno, Valeria, una cosita es que ahí se ve como los errores de las diferentes culturas, ¿no? Porque está mostrando, bueno, pues el calendario, las comidas para los judíos, pues no eran errores, ¿no? Pero como para el propósito espiritual hacia otras culturas, pues ya, pues no sé como tal si llamarlos errores o faltas de precisión que no, Pablo muestra que no son necesarias. Y lo mismo con la cultura griega, ¿sí? Como que pareciera que está mostrando no sé cómo decirlo, como fallas o cosas accesorias o innecesarias para... Mira, déjame comentar aquí. Quiero dejar claro que no es que
la ley de Dios que decía celebrar las fiestas, hacer la circuncisión y el calendario, que eso sea falso. Ni Pablo intenta decirlo, ni mucho menos. Él era el primer súper obediente a la ley de Dios y era fariseo de fariseos y lo tenía todo súper hiper cumplido, ¿no? Él de ninguna manera, en su teología, si tú lees las epístolas, de ninguna manera ni se le pasa por la mente decir que hay algo malo en la ley. Ok. La cuestión es de la relevancia para un pueblo para quien esa ley no se ha dado. Si esa ley en su aspecto ceremonial, en su aspecto civil, ¿vale? En este caso podríamos hablar de ceremonial y todo el tema. Si eso no se ha dado para la iglesia, ¿quién eres tú, judaizante, que vienes a encorsetar a la iglesia llamada a la libertad, ¿sí? A quien Dios nunca dio las leyes del antiguo pacto, que está viviendo en un nuevo pacto? ¿Quién eres tú para venir a decir, es que no, es que tú tienes que hacer esto, estás mal? Ese es el asunto, que esto simplemente no es para nosotros. En la idea de la circuncisión, la idea de los calendarios, de las fiestas, la idea de, bueno, todo lo que habíamos comentado, ¿no? Como no es para nosotros, o sea, no son fallas, no son errores en sí, son errores de aplicación, ¿sí? Es como si, yo qué sé, yo voy a Colombia ahora mismo y cometo un delito y invoco la ley española diciendo de que, mira, en España esto no es delito. Y vais a decir, pero estás en Colombia. ¿Sabes? O algo así, ¿sabes? Porque no es relevante, se sale fuera de los marcos, ¿sí? Por eso el problema, una cosa es ser judío, otra cosa que no cree en el Nuevo Testamento, otra cosa es ser judío mesiánico, que es como los apóstoles, que cree en el Antiguo Testamento, que es verdad, en el Nuevo Testamento, porque es bueno, la palabra, en continuación de la palabra inspirada de Dios, que se rige por la ley de Cristo y no por la ley del Antiguo Testamento, y en el mejor de los casos cumple las cosas del Antiguo Testamento, las ceremonias, o sea, me refiero a las de observación, de fiestas y todo eso, pero lo cumple porque son judíos étnicos y ellos tienen cierta obligación de continuar con esto, aunque no para salvación. Eso es lo sano, y el judío mesiánico sano, trinitario y todo. Y luego estaría el judaizante, el que trata de encorsetar a los demás y decirles, no, es que vosotros tenéis que hacer esto y aquello y no tenéis que decir, como hoy en día los judaizantes, el nombre de Jesús, tenéis que decir Yahoshua y no podéis decir Jehová, tenéis que decir Yahvé o tenéis que decir... Sí, sí. Y entonces, y empiezan a inventar una serie de cosas que es lo que, muy parecido, ¿no? Solo le falta decir que necesitáis circuncidaros, que ya sería ya decirle hasta luego a todo lo que Pablo ha dicho, ¿no? Entonces, eso es lo que se hacen los judaizantes. Por eso quiero decir, Natalie, no quería interrumpirte, simplemente dejar claro que de ninguna manera, ni yo, bueno, Pablo está tratando de decir que eso son fallas o que haya sido como algo humano dentro de la ley del Antiguo. No ha sido nada humano, ha sido de Dios. Lo que pasa es que no se aplica a la gente del nuevo pacto, a la gente y más a los gentiles convertidos a Cristo. Y los judaizantes son gente que supuestamente acepta al Mesías, pero quiere cumplir, seguir viviendo bajo el Antiguo Testamento con todas sus leyes, entendiendo que esas cosas sí son necesarias para salvación. A diferencia de los judíos mesiánicos, los que dicen, eso no es necesario para salvación, pero como soy judío de tradición y de formación, yo voy a seguir cumpliendo en esto sin decirle a mis hermanos gentiles convertidos al Mesías que tengan que hacerlo ellos. Que esa es la postura apostólica. ¿Vale? Mientras que la otra es eso, ¿no? De llevar cautivos, esclavos a las personas. No sé si me he explicado. Me gustaría que sigas hablando. Sí, muchas gracias. Gracias por esa aclaración. Gracias por esa aclaración, porque, vale. Claro, estaba como metiendo a los dos conceptos, como tanto el judío como el griego dentro de lo mismo, como señalándolos a ambos igualmente erróneos, pero pues tú has aclarado que no es así. Menos mal que se hace, capte. Exacto. Me da un poco de tristeza es encontrar que
hay cosas que son actuales todavía en esos preceptos, que se ven mucha en la religiosidad popular, se ven bastante, muchísimo, muchísimo se ve demasiado. Entonces, no sé si tú has visto un documental que se llama Religulous, que es Repite, por favor. Religulous, que es No. es una simbiosis entre la palabra religious y ridiculous. Entonces, lo que pretenden es mostrar desde un punto de vista periodístico diferentes concepciones religiosas en el mundo y las contradicciones. Y una es en el mismo Vaticano que a los santos a los que se encomendaban, Jesucristo aparecía en el 6º lugar dentro de los santos referentes del catolicismo romano ortodoxo. Y así hicieron una encuesta y Jesús aparecía en el 6º lugar. Qué lástima. Y eso es actual. Y pues es que da tristeza, pero se lee la carta de Pablo y Ujú. pues es para nosotros, totalmente actual, totalmente vigente. Así es, así es. Es- Me alegro mucho bueno, muy interesante el comentario, qué fuerte lo de estar en 6º lugar, Cristo, pero eso es lo que hace la mentira, ¿no? Del diablo, la religiosidad, la ridiculez, en fin, todas esas cosas, ¿no? E incluso el ser cristianos nominales, eso es algo terrible. Por la idea del bautismo, de que el bautismo tiene un efecto, es un medio de gracia que trae a la persona a una regeneración, ¿no? Espiritual. Esa idea ha perjudicado tanto porque le hace pensar a la gente que son cristianos. Yo pensaba que yo era cristiano hasta que empecé a leer la Biblia. O sea, eso es lo fuerte. Me Porque pasó yo... igual, me pasó igual, Valeria. Es que de verdad, o sea, te bautizan, te dicen que eres cristiano, que tienes que ir a la iglesia, que tienes que rezar a esto, a aquello, y yo siempre he hablado con Cristo desde pequeño. Eso sí, yo nunca he orado a María ni a los santos, eso no, porque no, quizás no he tenido tanta influencia de la iglesia ortodoxa en su momento, ¿no? Y siempre para mí era claro, pues, hablar con Dios, con Cristo, y he visto cómo me ayudaba, pero yo no lo conocía, no había sido transformado por él. Y algo curioso es esto, ¿no? O sea, que realmente yo pensaba que yo era cristiano y todo por ese tipo de errores, porque nos llaman cristianos por un ritual, ¿vale? Y después la gente se piensa que son cristianos y, en fin, y se inventan una categoría nueva que no sé si en Colombia os pasa, pero aquí en España muchos dicen soy católico, pero no soy practicante. ¿Sucede ahí también? Sí, claro, es que de hecho está como dentro de las categorías sociológicas, católico no Claro, practicante, o ya se está yendo esa creyente no practicante. Mm. qué fuerte. Y esto es una contradicción desde la teología de la Biblia, ¿no? Porque el nacido de Dios no puede practicar el pecado. Yo por eso, ¿sabes? Digo que un cristiano es un pecador no practicante. Porque peca, pero no lo practica así como modo de vida. Pero bueno, dejando eso de lado, quiero decir algo, es una anécdota. Una anécdota, estaba mi esposa evangelizando en Rusia con un grupo de personas y bueno, sabéis que la cultura es ortodoxa y la gente, bueno, pues está bautizada de pequeños como yo estaba y pues eres ortodoxo. Pero muchos son ateos ortodoxos, ¿no? O ignorantes, simplemente. Y entonces ella le hablaba a la persona que en contexto del tiempo de Pascua, Semana Santa y todo eso, bueno, ¿qué piensas de Cristo y qué piensas de Jesús? ¿Quién es Jesús? No sé qué. Y la persona responde, dice, yo no creo, dice, ni siquiera que haya existido, dice esa persona. Yo creo que todos se lo han inventado. Y la pregunta siguiente que le hace, dice, ¿y usted celebra la Pascua? Dice, sí, acabo de venir de la iglesia.
¿Qué ha estado usted celebrando? Y se queda, oh. ¿Qué es eso? A eso es a lo que lleva el ser cristianos nominales y la ignorancia que hay y todo el tema. Es increíble. Entonces, claro, personas que carecen de ese conocimiento, y yo me incluyo antes de mi conversión, o sea, uno puede ser llevado hacia cualquier lado. Yo empezaba a creer en el determinismo por falta de entendimiento de una cuestión filosófica, empezaba a creer yo creía en la reencarnación durante varios años, y a la vez que lo combinaba con mis ideas ortodoxas, me refiero de la Iglesia Ortodoxa del Este. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y lamentablemente, si una persona no tiene suficiente conocimiento, pues prevalecen esos sentimientos culturales y la exaltación de santos y de vírgenes y de todo tipo de cosas. Y el diablo es el engañador que trata de engañar al mundo entero, como dices Apocalipsis. Lamentable. Pero es verdad. Gracias, Natalie, por comentarlo, ¿no? Es fuerte. Y por eso la carta a los colosenses es tan relevante para todo esto. Porque esas son las cosas de las que Dios nos quiere alejar. Y nos quiere concentrar en uno, en Cristo, ¿no? Muy bien, pues no sé si David tenía algún comentario o alguna persona más. Bueno, pues nada, entonces vamos creo que ya sería la hora de comer ahí, aunque no sé cuándo coméis, pero aquí ya es la hora de casi dormir. Que Dios os bendiga, espero que haya sido de provecho, de bendición. Y bueno, cualquier cosa, hablamos, Natalie, si tienes alguna pregunta, pues me escribes como te dije. Vale, sí, es que me quedé pensando en cómo o sea, a los griegos de la época entonces les hubiera tocado renunciar, no sé, a los conocimientos sobre el universo, la naturaleza, la materia fuerte. Es como si a nosotros nos dijeran, y sucede, como que, no sé, como que el saber del mundo y cosas así. Es una discusión profunda realmente. Sí. Ay, Valerian, aquí ya terminando, es que pues es o sea, es un comentario, mejor dicho, es algo sin sentido. Vale. ¿Tú has escuchado de casualidad una salsa o sea, colombiana? ¿Has escuchado el género salsa? Sí, lo conozco, pero he escuchado muy poco de salsa colombiana, la verdad. Bueno, es que hay una, yo no sé, esto es ya es impertinente, pero es que hay una canción que empieza con, oye, te hablo desde la prisión. Y entonces yo pensaba, ay, Dios mío, Pablo, y escucho eso y me da risa, es como un chiste, bueno, no sé, es ahí algo, no sé, sin sentido, un chiste, Sí, una broma. y hay muchas De cosas pronto, de eso. de pronto te la mando y la escuches, es que es solamente el principio que dice, oye, te hablo desde la prisión. Ay, bueno, no sé, mal ¿Y chiste. tú lo entiendes como algo espiritual o como No, no, una... no, es que, mira, o sea, es una canción, o sea, es algo muy, pues, muy banal. Vale, Eh, pero hay una cosa con eso y es que Pablo Escobar una vez contrató a ese grupo de salsa para una de sus reuniones de desparpajo y derroche de dinero y todo. Y resulta que era como era tan caprichoso, se puso a pedirle al grupo que le repitiera y le repitiera y es que cantaron esa canción como 200 veces con Pablo Escobar ahí haciéndole, o sea, muy, muy caprichoso, muy ya, horrible. Y pues ese grupo terminó como, esta canción tan horrible, tan horrible, tan... Pero es ya, una canción no que me en extraña. fiestas nunca falta. Es una salsa que acá en Colombia nunca falta en las fiestas Ay, ay, y en ay. las discotecas y eso. Hay muchas cosas de la cultura por estudiar, hay otras cosas de eso, ¿no? Por tomar lo bueno y hay muchas cosas que hay que, sinceramente, rechazar, pero radicalmente. Porque un cristiano no puede ser participante de este tipo de cosas. Yo sé, a veces me han contado algún amigo colombiano de las cosas que suceden.
incluso una vez al año en contexto de Navidades y de fiestas, y cómo la gente se aleja de Dios y se va con Ujú. sus familiares por compromiso humano, social, y se alejan totalmente. Y me decía mi amigo, y después vuelven, dice, así en plan como nos arrepentimos, nos reentregamos al Señor. Pues, esto no es comportamiento cristiano. Es algo Alguien así que está como arraigado y cimentado en Cristo va a estar comprometido con Él. es algo parecido como a la celebración del Mardi Gras en Francia. La verdad es que no tengo ni idea de esa celebración. Mardi Gras. O sea, que es como el martes antes de empezar la Pascua, que es una fiesta supuestamente que donde se da completa libertad es para que las personas hagan y deshagan y después como entra el tiempo de Pascua, en esos 40 días pues ya se arrepienten de todo. Pero que, que el Mardi Gras es el día del libertinaje, mejor dicho. Qué horror. En la traducción al español es martes de gracia. El Comamos y Mardi bebamos que Gras. mañana moriremos. Algo así, sí, por eso se llama Mardi Gras, desde martes de gracia. Sí, una especie de Imagínate, martes carnaval, de gracia, antes ¿qué del tal? carnaval. Pues nada, gracias Natalie por comentarlo, ¿no? Hay muchas cosas por decir, pero bueno, creo que vamos bien con la carta y seguiremos, Dios mediante, el próximo viernes. Natalie y todos los demás, que tengáis un buen viernes, el resto del día. Listo. Vale, Valerian, Hasta gracias. luego. Un gusto. Hasta luego. Gracias, Valen, que descanses. Gracias.